desde el punto de vista hepático, algunas ictericia en las cuales haya predominancia de la bilirrubina indirecta y generalmente están relacionadas con alteraciones deficitarias, ya sea congénitas, ¿no? De la metabolización y su transporte intrahepatocito, ¿no? Una de estas, por ejemplo, es el síndrome de Gilbert, que de repente lo han visto, han escuchado, ¿no? En la que hay una alteración a nivel de la captación, ¿no? En la pared basal del hepatocito. Entonces hay un déficit de un transportador que provoca pues que el paciente curse con un incremento de la bilirrubina no conjugada, ¿no? Una hiperbilirubinemia indirecta en un paciente eh, cuyo problema está a nivel del hígado, ¿no? No necesariamente una falla estructural, ¿no? Sino una falla en la parte metabólica, ¿no? De la misma manera, pues, las alteraciones a nivel de la conjugación de la bilirrubina pueden provocar también, asociadas a una ausencia, a una deficiencia de la glucuronil transferasa, ¿no? Trastornos que van a provocar un incremento de la bilirrubina indirecta como signo fundamental, ¿no? En este caso, desde el punto de vista hereditario, ¿no? El síndrome de Kliger-Najar, o adquirida cuando algunos fármacos pueden provocar también una alteración en cuanto a la metabolización de la bilirrubina, ¿no? Los pacientes con hepatopatía grave, de hecho que al tener una disfunción orgánica también van a tener un incremento ambas fracciones, tanto directa como indirecta, ¿no? En un inicio podría ser incremento de la directa, pero a la par nuevamente a medida que el cuadro avanza, también va a ir incrementándose la fracción indirecta, ¿no? Y también se puede ver en casos de, por inmadurez de de la capacidad metabolizadora del hígado, especialmente los pequeños, los neonatos, ¿no? Ellos pueden tener una ictericia neonatal que se considera como fisiológica en un caso, en el mayor de los casos, ¿verdad? Ahora, cuando las bilirrubinas son de predominio directo, podemos considerar, acá sí, de frente, ir hacia el órgano blanco que es el hígado, ¿no? En este caso pueden haber trastornos congénitos relacionados con la excreción, ¿no? Es decir, el paciente capta la bilirrubina, la metaboliza, la conjuga, pero al momento de excretarla no logra llegar a ese punto, no hay una alteración en el de la excreción, y esto es lo que caracteriza el síndrome de Dewey-Johnson y al rotor, ¿no? Que definitivamente son patologías que tienen una expectativa de vida muy corta, ¿no? Los niños portadores de esta patología no pasan del año de edad, ¿no? O aquellos que tienen una lesión hepatocelular, ¿no? Asociada a una nox externa, como la hepatitis viral, inducida por fármacos o por la ingesta exagerada compulsiva de alcohol, ¿no? O en todo caso, un paciente con un cuadro de cirrosis, ¿no? En ellos va a haber una elevación progresiva de ambas fracciones. La otra característica que puede condicionar una hiperonemia conjugada, de bilirrubina conjugada, de origen hepático, son las colestasis, ¿no? Las colestasis intrahepáticas. Colestasis es un término que se aplica a la imposibilidad de un adecuado flujo de bilis a través de todo lo que es el árbol eh, biliar, ¿no? Entonces, esta puede ser producida, pues, por diversos factores, ¿no? Cuando se torna en forma aguda, puede ser por algunos fármacos, la sepsis, ¿no? La sepsis o la infección generalizada puede también ser un factor que condiciona un cuadro de colestasis intrahepática, ¿no? Y no es raro ver en pacientes con infecciones severas que incrementen las bilirrubinas, ¿no? Eh, el embarazo también puede condicionar esta condición y los pacientes en un postoperatorio inmediato, ¿no? Y desde el punto de vista crónico, algunas patologías que no son muy comunes, también pueden estar desarrollándose en función de esta colestasis intrahepática, ¿no? La cirrosis biliar primaria, eh, la colangitis esclerosante, linfomas, colestasis recurrente y benigna, bueno, etcétera. Y en relación a aquellas lesiones que están ya por fuera del hígado, pero que digamos están en una situación poshepática, la colestasis extrahepática es una de las que vamos a ver con mucho más frecuencia, ¿no? La colestasia eh, eh,
En este sentido, está relacionado con la obstrucción de lo que es la vía biliar mayor o la vía biliar extrahepática, ¿no? La enfermedad que compromete a los conductos biliares derecho e izquierdo, el hepático común, la unión del hepático común con el conducto cístico para conformar el colédoco, ¿no? Entonces hay noxias como la coledocolitiasis, tumores o los cánceres de cabeza de páncreas o de la vía biliar o de la ampolla de Batter que van a dar esta condición. Bueno, en todo caso, el enfoque diagnóstico del paciente ictérico nos puede dar en un alto porcentaje la etiología, ¿no? Y se debe tener en cuenta que es importante la empatía con el paciente y también datos obtenidos por anamnesis, ¿no? Que es fundamental, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si estamos ante una persona joven, pues, ¿no? De, que no pase de la segunda década de vida, perdón, si viene con una ictericia, con un síndrome general asociado, ¿no? Malestar, decaimiento, fiebre, hiporexia, un dolor vago a nivel del hipocondrio derecho, eh, por la edad podemos pensar que sea un cuadro de hepatitis y en este caso una hepatitis viral, ¿no? Que es lo más común, ¿no? En cuanto al género también, si el paciente de sexo femenino acude con nosotros con un cuadro de ictericia, ¿no? Y vemos que tiene un cuadro de ictericia asociado a un dolor en el cuadrante superior derecho, asociado a un consumo de grasas, es lo más probable que tengamos que sospechar, ¿no? Que es una paciente con un problema pues, asociado a un cuadro vesicular, ¿no? Que es mucho más común en pacientes de género femenino, ¿no? Eh, entonces, en cuanto a los antecedentes, pues como mencionamos hace un momento, hay que tener en cuenta también la historia familiar, ¿no? De enfermedad hepática, eh, la exposición a algunas toxinas, ya sea accidental o intencionada, ¿no? En la historia del consumo de algunos fármacos, en antecedentes de cirugías o el uso de anestésicos, exposición a agentes infecciosos o el uso de drogas ilícitas intravenosas, debemos tener en cuenta, dado que estos pueden, como ya sabemos, favorecer la transmisión de patologías virales, ¿no? En este caso, hepatitis tipo viral, ¿no? Hay que tener en cuenta en cuanto a los síntomas, como mencioné hace un momento, lo que es el dolor abdominal, la fiebre, ¿no? El tiempo de evolución de la ictericia, si ha bajado de peso o no, la presencia de coluria y acolia, ¿no? Que también nos van a dar un dato indirecto acerca de qué origen pueda tener esta ictericia en relación a la bilirrubina, ya sea conjugada o no conjugada, ¿no? Es importante también esto en la exploración física, ¿no? Buscar signos que nos hagan, digamos, descartar la posibilidad que estemos ante un paciente con una hepatopatía crónica, ¿no? En estas circunstancias debemos valorar al paciente la presencia de dolor, la presencia de masas, ¿no? Presencia de líquido en la cavidad abdominal, ¿no? La citis. Hay que explorar el estado del sensorio para descartar que tenga un grado de encefalopatía, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que es exámenes de laboratorio, el perfil hepático es de, digamos, es un análisis que hay que hacerlo como puntal dentro de la evaluación, dado que nos va a permitir valorar ah, diversos marcadores, ¿no? Como la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transpeptidasa, que son marcadores de la excreción biliar y suelen estar aumentados significativamente en procesos colestásicos, ¿no? Las aminotransferasas o las transaminasas, ¿no? Que son enzimas hepatocelulares, van a elevarse en la mayoría de trastornos que implican una necrosis hepática, ¿no? Hepatocelular, de manera temprana, ¿no? Hay que tener en cuenta, además de que el dosaje de proteínas séricas, especialmente la albúmina, y las pruebas de coagulación nos van a dar alguna orientación acerca de la capacidad de síntesis del hígado, ¿no? Cuando están estos alterados nos va a dar una idea de que, bueno, hay un problema crónico de fondo, fundamentalmente, ¿no? Al igual que en algunas pruebas de coagulación, como el tiempo de protrombina, ¿no? Como nosotros sabemos, en aquellas enfermedades que afectan su capacidad de síntesis en el hígado, van a provocar pues un déficit de la vitamina K. Y la vitamina K es una vitamina que favorece la actividad de los factores
de coagulación vitamina K dependientes, ¿no? ¿Cuáles son el 1, el 2, el 5, el 7 y el 10? ¿No? Entonces, una alteración en la función hepática va a comprometer indirectamente también esta capacidad de coagulación del cuerpo, ¿no? Y por lo demás, pedir algunas pruebas relacionadas pues con descarte de virus, tanto hepatotróficos como no hepatotróficos, ¿no? Como el virus de citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, ¿no? Que de alguna u otra manera pueden también condicionar alteraciones desde el punto de vista hepatocelular, ¿no? A nivel hepático, ¿no? Por lo demás, los estudios de imágenes, el estudio no invasivo por excelencia para valorar si hay algún grado de colestasias es la ecografía, ¿no? La ecografía es el gol estándar, ¿no? Y la ecografía nos permite valorar con bastante cercanía cómo está, digamos, el parénquima hepático y cómo está todo lo que significa el árbol biliar en cuanto a su calibre, ¿no? Que es un punto de referencia para descartar colestasia, ¿no? Después, en la actualidad existen otros estudios más complejos, más caros, ¿no? Como la colangioresonancia magnética nuclear o estudios invasivos como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no? Que nos permiten también valorar directamente la vía biliar. En todo caso, encontremos ante un paciente con un predominio de la parte colestásica en cuanto a su patrón hepático, ¿no? Eh, muy bien. Entonces, en la ecografía podemos encontrar pues, hallazgos que nos hacen dar una idea acerca de cuál puede ser el origen del fenómeno que esté provocando esto, ¿no? Como mencionamos, una alteración en la parénquima, ya sea difuso o focal, la presencia de tumores y la dilatación de la vía biliar, como mencionaba hace un momento, ¿no? Cálculos en la vesícula, engrosamiento de la pared vesicular y, bueno, lesiones a nivel de la cabeza y páncreas que nos podría también dar una idea acerca del origen de esta ictericia, ¿no? Un signo característico del cáncer de cabeza y páncreas es el signo de Courvoisier-Terrier, ¿no? De repente lo han escuchado, lo van a revisar, ¿no? Que es un signo que no es otra cosa más que la presencia de una vesícula palpable, no dolorosa, ¿no? En un paciente que se encuentra con eh, una, una gran ictericia o una ictericia muy evidente, ¿no? O sea, encontrar ese al examen físico es un signo indirecto, digamos, hasta patognomónico, ¿ya? De que este paciente tiene una neoplasia a nivel de la encrucijada de las vías biliares, ¿no? Que puede ser una neoplasia en la cabeza de páncreas, un ampuloma, un colangiocarcinoma distal, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta en relación a la parte de ictericia? ¿Alguna duda? Doctor, Sí, sí, escucho. sí, disculpe, le quería consultar por qué en los pacientes con edema o en las zonas edematosas no se puede visualizar el tinte ictérico. En los pacientes con edema no se puede visualizar el tinte ictérico. ¿Esa Sí, es la pregunta? ¿Hola? sí, Claro, mira, bueno, debemos entender pues de que el edema es una condición en la cual hay un incremento del líquido a nivel del intersticio, ¿no? Por una salida de líquido hacia el intersticio y eso va a provocar, quiera que no, un incremento del volumen, ¿no? Del volumen y una alteración de la consistencia a nivel del tejido subcutáneo, ¿no? Y también una separación o digamos, una eh, disminución, ¿no? De la cantidad de elastina comprometida que pueda ser fácilmente visible, ¿no? Es lo mismo que puede ocurrir en el paciente que está también anémico, ¿ya? Paciente con anemia severa, a veces suele confundirse también o puede dejar de alguna manera subestimar la capacidad
valorar un cuadro de ictericia también asociada, ¿no? Y no olvidemos que todos esos signos básicamente eh, dependen de nuestra habilidad, ¿no? De nuestros sentidos para captar esto, cierto grado, no son esto, digamos, eh, signos que van a ser fácilmente vistos por cualquiera, menos que tenga un límite ya definido, ¿no? Entonces, esto, como dicen, para los gustos y colores hay, no han escrito los autores igual, ¿no? Para lo que de repente para mí, mi apreciación, puede ser un tinte suictérico en un paciente, de repente para un colega no lo es, ¿no? ¿No? Entonces, eso también influye, ¿no? Aparte de la otra condición que acabamos de mencionar. Si hay duda, ¿no? Lo que tenemos que hacer, pues, es pedir un dosaje de bilirrubina, ¿no? No nos quedemos con la duda, ¿no? Sino, no, que a mí me parece, ¿no? Que a mí sí, que, no, siempre que tengamos la sospecha, ¿no? Preferible un dosaje de bilirrubina para descartar la duda, ¿no? Porque como acabamos de ver, los niveles de bilirrubinas para que den un tinte y sea fácilmente reconocible, tienen que ser por encima de 2 a 3 miligramos, ¿no? Así es. Se lo digo por experiencia, porque hace poco he tenido un paciente, un chico de 17 años, que me hace una interconsulta porque supuestamente los padres habían notado un tinte ictérico, ¿no? En las conjuntivas, ¿no? Y la orina estaba un poco cargada, decía el familiar, ¿no? Pero sin embargo, al momento de hacer el examen físico, las esferas no tenían un tinte muy, digamos, común, frecuente, en el cual vemos, ¿no? ¿No? Y el dato de la orina, el estudio de orina no revelaba mayor alteración, ¿no? Sin embargo, le pedimos el perfil hepático y oh sorpresa, sí tenía bilirrubina predominio indirecto, ¿no? Y en un rango de 2,5, o sea, no estaba muy alto. Muy bien. Entonces, ¿satisfecha con la respuesta de la doctora o de repente quiere agregar ella algo que ha leído o de repente has leído algo que nos podría también a todos interesar? ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Uno también pensaba que podía ser por la dilución que existía Claro. de ambas sustancias en el líquido extracelular y por ello no se permitía visualizar tanto el color. Sí, es esto, como le voy a repetir, hay algunas circunstancias en las cuales ante la duda es preferible, ¿no? Ir hacia lo más evidente que sería un dosaje. Muy bien. A ver, entonces seguimos con la parte de lo que es, ahora sí, lo que es ascitis, ¿ya?